Buenas tardes. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar sobre la reforma agraria. Si fue beneficiosa o no para nuestro país. Como sabemos, es una gran duda, ya que hay muchas opiniones ambiguas respecto al tema. El Perú ha pasado por diferentes cambios y hoy en día son más de 40 años desde que inició la reforma. Ante esto, preguntémonos por qué se da la reforma agraria, por qué razón y en qué contexto. La reforma agraria se da durante la gobernación de las Fuerzas Armadas comandado por Juan Velasco Alvarado. Fue un 24 de junio de 1969 cuando ocurrió este hecho que ha dejado esperanza y fe para muchos campesinos. Algunos dicen que la reforma agraria hizo referencia directa a la cuestión de integración del indio a la nueva sociedad peruana. Velasco pretendía redistribuir la propiedad de la tierra y en consecuencia eliminar los rezagos del viejo orden colonial y sus subsecuentes formas indirectas de explotación con el fin de que las tierras sea para quien la trabaje. Ya que, como sabemos, los hacendados trataban a los indígenas como si fueran un objeto más de su gran colección de riquezas. Ahora, con este contexto, nosotros podemos decir que la reforma agraria no fue beneficiosa. A continuación, mis compañeros desarrollarán argumentos en cuanto a los aspectos políticos, sociales y económicos. Mi nombre es Diego Solís y yo les voy a hablar sobre el ámbito político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria se tuvo inestabilidad política. No fue beneficiosa a nivel político. Se especulaba que la reforma solo era para poder conceder el gobierno militar al gobierno militar y no a la democracia. Se ha tenido una represión política. Se restringió la libertad política. Se tuvo oposiciones políticos y se cerraron medios de comunicaciones críticos. Las reformas ya propuestas no pudieron ser profundizadas. Se tuvo una huelga de la policía y aumento de las protestas. Expropiaron grandes y medianas haciendas en todo el país. Se tuvo un golpe de estado por parte de Morales Bermúdez para poder llegar al poder. Ante ello, terminó con una crisis institucional, la expropiación de diarios y aumento del autoritarismo, crisis social, aumento de precios, desabastecimiento y colapso en los servicios. El rumbo del agro en el país tomó un nuevo giro hacia fines de la década de los 90. La combinación de entorno regulatorio, laboral y tributario más favorable, el desarrollo de proyectos de irrigación de gran envergadura y la mayor apertura de la economía sentaron las bases para la ejecución de inversiones privadas que impulsaron la modernización e internacionalización del segmento importante de la agricultura peruana. Entre 1970 y 1980, la productividad del agro se redujo un 17% en el Perú, mientras que el resto de los países de la región aumentó cerca de 18%, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sin embargo, el impacto no fue solo económico. Un reciente estudio de Gray que usó una novedosa base de datos de predios expropiados durante el periodo 1969-1985 revela que las zonas con mayores niveles de expropiación registraron un menor porcentaje de adultos con educación secundaria y un índice de desarrollo humano más bajo hasta 30% de la reforma agraria. Pese a esta reciente expansión, la agricultura peruana aún posee el reto de aprovechar sus ventajas comparativas, como la diversidad de climas y sus tierras a bajo costo para recuperar la productividad perdida. Según los indicadores de desarrollo mundial, se necesitan 5 agricultores peruanos para producir lo que puede generar en promedio un trabajador agrícola chileno o brasileño. El reto también está en el interior del país. Usando datos del INEI, la productividad agropecuaria por trabajador en Ica resulta 14 veces más alto que en Huanca. Hablando ahora sobre la economía en los años de 1930 y 40, el Perú atravesó una etapa de industrialización dirigida por el Estado, donde se implementaron políticas de sustitución de importaciones, así como impulsando la producción nacional y disminuyendo los bienes extranjeros.
En los años 50 y 60, el Perú experimentó un boom económico sobre las explotaciones minerales como el cobre. En los años de 1970 se dio la famosa Ley de la Reforma Agraria, donde esta reforma buscaba una mayor equidad social y una modernización del agro peruano, donde se generaron una inestabilidad y conflicto social, así como la disminución de la producción agrícola y una migración masiva hacia las ciudades del Perú. En la década de 1980, el Perú experimentó una grave crisis económica debido al deterioro de las finanzas públicas y en la proliferación de la violencia política, donde el país se sumergió en una etapa de hiperinflación y recesión, afectando así gravemente el bienestar de la población y generando altos niveles de pobreza. El gobierno de Alberto Fujimori en los años 90 se basó en un gobierno político neoliberal, donde buscaba una apertura comercial, privatización de empresas estatales y la liberación financiera. Estas medidas buscaban atraer inversiones extranjeras y mejorar así la competitividad del país. En resumen, los cambios y permanencias económicas ocurridos en los años de 1930 hasta 1990 han influido en la conformación del Perú actual. Si bien se han experimentado momentos de crecimiento económico y modernización, también persisten desafíos importantes como en términos de desigualdad y la falta de diversificación productiva. Bueno, en las conclusiones de ese periodo histórico indican que la reforma agraria no arrojó resultados positivos, por así decirlo. Desde una perspectiva política, se sospechaba que su objetivo principal era consolidar el poder del gobierno militar en lugar de fomentar la democracia. Durante ese lapso, se adoptaron medidas opresivas que restringieron a gran medida la libertad política, suprimieron a los opositores y cerraron medios de comunicaciones críticos. En otro lado, en el punto de vista económico, se implementaron políticas de sustitución de importaciones, promoviendo la producción nacional y reduciendo la dependencia de bienes extranjeros en las décadas de los años 50 y 60. En cuanto a lo social, se creó un entorno laboral y tributario más favorable. Se llevaron a cabo proyectos de irrigación a gran escala y se abrió más la economía. Más que nada en estas acciones sentaron las bases para la atracción de inversiones privadas que impulsaron la modernización y globalización de una parte importante de la agrícola peruana. Muchas gracias.